concepto de alternativo fue sobreexplotado en los últimos años como una opción que se oponía a todo lo que es tradicional, comercial o dominante. Pero se congeló. Para mucha gente bastaba con que se opusiera a lo dominante para que fuera algo alternativo, o lo que es peor, que fuera algo totalmente esotérico, no comprobado y subterráneo. Una cultura que contradice lo tradicional puede ser alternativo y cada quien tiene derecho a hacer sus propias definiciones. En realidad, el concepto de mercadotecnia alternativa se me ocurrió en el año 2004 cuando empecé un blog que así se llamaba, Mercadotecnia Alternativa, y está inspirado en mis estudios que hice al finalizar mi carrera y en un breve periodo que tuve de vida académica. En esos años lo importante era la comunicación alternativa y la definí basada en algunos conceptos de la academia de esos tiempos, en donde se hablaba de ideologías dominantes y ideologías no dominantes que estaban subalternas o controladas y acalladas por la ideología dominante. Estoy hablando de las décadas de los 70s y fundamentalmente de los 80s, en donde la ideología dominante era poderosa, hegemónica y casi unívoca. No había muchas posibilidades de expresarse porque había unos cuantos medios de comunicación que eran bastante controlados por el poder económico, pero sobre todo por el político, y había pocas alternativas de expresión. Y sin embargo, la posibilidad de expresarse siempre estuvo presente. Como sabemos, la humanidad, las ciudades, las personas no tienen un concepto único de la vida. Tienen diferentes versiones de la realidad y aunque haya una sola oficial, la gente siempre se expresa y encuentra siempre las vías para transmitir y dar a conocer su punto de vista. El concepto de comunicación alternativa no es mío, pertenece a otros autores, especialmente uno que recuerdo muy bien, que se llama Daniel Prieto, que hablaba de esas ideologías dominantes y esas ideologías subalternas. Lo alternativo se define en función de a lo que se opone, que es en este caso la ideología dominante. Entonces hay muchas visiones del mundo que son alternativas a la ideología dominante. Esto no quiere decir que sean de izquierda o de derechas, no quiere decir que sean buenas o malas, simplemente son alternativas. Tienen algunas características específicas. Años después, retomé el concepto de comunicación alternativa y la convertí o la transformé en lo que ya había aprendido en esas décadas, que era la mercadotecnia, y la definí también bajo el mismo concepto, lo que se opone a lo dominante. La mercadotecnia dominante está controlada por las grandes marcas mundiales que definen no solamente los modos de comunicación, sino las técnicas, las investigaciones, el proceso completo de la mercadotecnia, que está controlado y visto bajo una óptica de gran potencial económico y de posicionamiento de marcas a nivel mundial. Determinan tendencias, determinan puntos de vista y formas de hacer. La investigación académica también está supeditada a esta visión de la mercadotecnia, que en realidad es una visión dominante porque la llevan a cabo las marcas globales y no tiene nada que ver con lo político, es una realidad simplemente. Desde este punto de vista, la mercadotecnia alternativa es una opción para los billones de unidades de trabajo que no son dominantes. La mercadotecnia alternativa es una opción para todas aquellas empresas que no son líderes en los mercados a los que se enfocan y que están buscando ganar posicionamiento. Y básicamente su definición es la misma, se oponen al líder y por eso es alternativa. Si son buenas o son malas, no tienen absolutamente nada que ver con su definición. Cada quien expresa su visión del mundo y, como dice Seth Godin, a final de cuentas la mercadotecnia es una mercadotecnia dedicada a tribus humanas.
que tienen una visión del mundo. Y en ese sentido es donde está la opción para las pequeñas y medianas empresas. Definir su mito, definir su historia, definir su visión de la realidad, utilizando técnicas de mercadotecnia alternativa. ¿Y cuáles son estas? Son las mismas que las dominantes. Si uno estudia al joven Picasso, nos habremos de dar cuenta que para generar su visión moderna o revolucionaria de su pintura basada en el cubismo, antes tuvo que dominar las técnicas realistas. Y en ese sentido es una enseñanza para todos los que intentan innovar o probar con algo nuevo. Hay que dominar lo que hay que conocerlo, hay que estudiar lo existente para de ahí tratar de crear nuevos conceptos. La mercadotecnia alternativa no tiene que ver con lo que se define con medios alternativos, porque no los hay. En el momento en que van creciendo y se convierten en dominantes, como ha pasado con las redes sociales. Las redes sociales, en efecto, en algún momento fueron medios alternativos, pero ya no lo son. Ahora, fenómenos como Instagram permiten poca participación o crecimiento orgánico de las marcas, porque si hay que crecer, también ocurre lo mismo con Facebook, hay que pagar. Son pocos los espacios que quedan en el mundo digital para hacer un crecimiento orgánico dirigido a un nicho de mercado. No digo que no es posible. Muchas empresas lo están intentando y han logrado grandes éxitos, pero no es la tendencia dominante y eso es lo que hay que entender. Para poder practicar una mercadotecnia alternativa, hay que conocer lo dominante y conocerlo lo mejor que se pueda. Y desde esa perspectiva intentar algo nuevo, buscar algo nuevo, basado en conocimientos que todo el mundo tiene, que todo el mundo conoce, pero con una visión crítica. La mercadotecnia alternativa no es un concepto estático y existirá mientras exista una mercadotecnia dominante.